Ok, vamos entonces iniciando acá la semana 4, última semana de este módulo de estadística, módulo 2. Ahí me ayudan porfa con los micrófonos para que no se escuche interferencia, muy amables, gracias. Bueno, contento, ¿verdad? Creo que ya hoy vamos superando estos primeros módulos. Ojalá que pues lo hayan asimilado de buena manera. Creo que ya a estas alturas, quienes estamos acá, y lo digo así con toda sinceridad porque varias personas pues, al principio no se lograron acoplar a la metodología, al programa, en fin, pues hay cosas que está malo decir, ¿verdad? Está malo decir no porque sea malo, sino porque tal vez algunas personas se puedan sentir un poco, digámoslo así, ofendidas. No es el propósito mío para nada, pero sí yo por lo menos tengo muy claro de que pues hay personas que saben hacerle frente. No es que no sea para todos, es para todos, está disponible y pues obviamente oferta y demanda en el mercado estudiantil. A lo que me refiero es que no todos están dispuestos a cumplir con las actividades que se proponen, ¿verdad? Exámenes, trabajos, todo lo que esté a tiempo de entregar, etcétera, etcétera. Entonces de ahí sí, pues la facilidad no hay que dudarlo, ¿verdad? El programa tiene una gran facilidad que obviamente otros programas no presentan, ¿verdad? Como la virtualidad, el hecho de que no tengan que conectarse, pero sí tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo me refiero que hay personas que pues tal vez lo vieron muy sencillo al inicio y pues, pues no todo es así de fácil, ¿verdad? En la vida. En fin, ya eso pues será cuestión de cada quien. Igual el grupo realmente es muy poquita gente la que se ha salido, pero lo que me refiero es que los que estamos acá, quienes están acá hasta el día de hoy, pues es importante que ya han logrado pues asimilar de buena manera el programa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que se vio la semana anterior. Ya, pues obviamente les faltaría este examen, el examen correspondiente a la semana 4, que de hecho, bueno, ya está disponible, pero como siempre les digo, espérense a que tengan claro lo que es el material, la materia. Para el día de hoy sí está un poquitillo pesadillo, pesadillo me refiero comparado con las otras tres clases. Así que pues ojalá que su nota no dependa, pongámoslo así, su nota no dependa de esta semana. Aunque igual hay bastantes que se sacan muy buena nota. Okay, no sé si alguien levantó la mano. Adelante, señorita. Buenas noches, profe. Verás que es que tengo una duda, pero es con el examen. Uh-huh. En la pregunta 2, que decía que se tenía un porcentaje de 2,4% de material en revisión de un total de 2.400 unidades. Al hacer yo toda la operación que hago, ¿verdad? Me sale 57,6, pero me sale mala porque decía que tenía que ser 57,60. Uh-huh. Entonces, ahí, ¿qué fue lo que hice mal? Mm, bueno, Yo también tengo la misma duda. Porque es que, digamos, si, pero ok, si déjame yo hablar. ponía, perdón, Tendría que revisarlo, pero me imagino yo, claro, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Yo tengo muy buena memoria, pero no tan buena. ¿A qué me refiero? Yo hago los exámenes, pero yo estoy haciendo exámenes no solamente de ustedes me refiero a este programa, digamos, también del módulo 1, del módulo 2, del módulo 3, y también estoy haciendo exámenes de los otros programas, del de aseguramiento, del de inocuidad, de dispositivos médicos. Entonces, probablemente puede ser que me equivoque. Entonces yo a veces como estar completamente seguro, solamente si lo estoy. Pero podría asegurarles, pero repito, puede ser que esté equivocado. Y ahí tendrían ustedes que mandarme un correo para yo obviamente tomarlo en cuenta y que les quede como respaldo y desde ahí responderles. Pero yo casi estoy seguro que en las indicaciones estaba de que tenían que tenerlo a dos decimales.
repito, puede ser que me equivoque, pero yo casi estoy seguro que sí. Y si no es así, pues obviamente el puntaje se les otorga. No, eso sí, al principio yo vi que decía 2 decimales, pero por eso era la duda, si fue ese el error mío o si era, digamos que no, porque yo antes hacía la operación, ponía 2,40, igual me salía de 57,6, entonces yo decía, y las dos me dan igual, pero no, me imagino que por ahí fue. Entonces debe ser eso. Sí, por eso le digo, por eso le digo, o sea, a estas alturas, como le digo, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero tengo en mi cabeza tanta cosa, tanta información, que yo tengo que irla dosificando, ¿verdad? Pero como les dije, yo casi estoy seguro que sí, porque cuando yo hice el examen, yo trato de cerrar todo eso, ¿verdad? Porque las opciones básicamente pueden confundir. Entonces, denme un segundito, por favor. Bueno, ya no. Entonces las opciones podrían confundir, pero la idea es esa, que hayan opciones que confundan, pero que a final de cuentas sea para eso, para confundir, no para que haya una ambigüedad. ¿Ok? Dígame, señorita. Profe, ¿a qué se refieren con 2 decimales? Porque de hecho yo le tomé captura y toda la pregunta, pero no sé a qué se refieren con 2 decimales. Eh, 2 decimales se refiere a que, digamos, la compañera, vamos a ver si me acuerdo bien lo que me dijo de la pregunta. Es que dice la pregunta, se tiene un porcentaje de 2,4% de material en Ujú, revisión de un total de 2.400 unidades. ¿A qué cantidad corresponde ese porcentaje? Eso es todo lo que dice. ujú. Y dice la primera opción, que fue la que marqué yo, hecho 5,6, este, ¿Cuántos decimales tiene 5 57,6 digo, ¿Cuántos decimales tiene 57,6? de ahí uno. Uno, ok. ¿Y cuántos debería tener la respuesta? De la respuesta dice que tiene que tener 2. Ok. ¿Había alguna de las respuestas posibles? Pregunto, ¿verdad? Porque como les dije ahí, a no ser de que yo también me haya equivocado, este, Ujú. alguna de las respuestas tenía 2 decimales como posible respuesta. Todas las demás tienen 57,60. Exacto. La B y la D tienen el por ciento y la C no lo tiene, Ok, digamos. es la que es 57,60 porque es la que tiene 2 decimales y corresponde a una cantidad, no a un porcentaje. Porque recuerde que ahí le están preguntando por cantidad, no por el porcentaje. Así yo marqué por cantidad, pero es que digamos, ¿por qué 60, profe? Porque tiene 2 decimales. Lo que pide la pregunta, eso es lo que pide, que tenga 2 decimales. Si usted cuenta después de la coma, la cantidad de cifras le va a decir la cantidad de decimales. Entonces, 57,6 tiene solo uno, 57,60 tiene 2 decimales. Está bien, profe. Ok, ya me dio sed para colmos. Bueno. Ok, bueno, vamos a ver algún par de cosillas. Realmente el tema central para el día de hoy es la parte de probabilidades, lo que es probabilidades utilizando la distribución normal, con una herramienta que se llama tabla Z, tabla de distribución Z. De hecho, si navegaron un poquito ahora ahí en la plataforma, se pudieron haber dado cuenta que les compartí un documento que es la tabla de distribución Z, que es la que vamos a ver ahorita. Ese es el tema para el día de hoy. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la desviación estándar, que es una de las variables que se involucra en estadística. Esto con el sentido de poder determinar o medir lo que es la dispersión. Es una medida de dispersión dentro de una serie de datos, tomando en cuenta como punto medio el promedio. O sea, quiere decir que si de la serie de datos que yo voy a calcularle la desviación estándar, esa desviación estándar va a estar calculada desde el promedio o a partir del promedio. Por ejemplo, esta serie de datos que tenemos acá, ven que va del 5 al 16. Bueno, pero primero yo tengo que saber cuál es el promedio. Ahorita lo vamos a ver en la siguiente tabla. La fórmula que se va a considerar para la desviación estándar, pues es esta. Esta O con un rabito acá significa sigma,
que es lo mismo que pues traducido al español desviación estándar. ¿Ok? Acá nos dice la fórmula, que es encerrar entre raíz la sumatoria de la resta de cada dato al cuadrado dividido entre n. No se extrañen tanto, digamos, esta fórmula utilizando Excel y calculadora no es tan complicado, nada más que sepan de dónde sale. Lo que yo voy a tener como resultado es la desviación estándar a partir del promedio. Entonces, lo que van a tener acá desglosado, bueno, primero tenemos en la primera columna los datos que van del 5 al 16 y ven que ahí yo le saco promedio. ¿Por qué? Porque a partir de este promedio es donde yo voy a observar la desviación estándar. O sea, vean que este 10,5, si yo lo ubico entre el 5 y el 16, va a estar más o menos aquí, ¿verdad? Entre el 8 y el 11. Entonces, entre el 8 y el 11 yo voy a poder ver una desviación estándar hacia menos y hacia más, o sea, hacia un lado y hacia otro. Lo que tengo en la segunda columna, que está en color verde, es la resta de cada uno de los datos menos el promedio, que es lo que está aquí en la fórmula, lo que está entre paréntesis. O sea, cada dato restándole el promedio. Y lo que tengo en la columna 3, que está en negro, es el resultado de esa resta. En que algunos datos me dan negativo, algunos no, pues no hay ningún problema, porque yo a esa resta, yo luego tengo que elevarla al cuadrado. Ven que cada dato menos el promedio al cuadrado, entonces es lo que tengo en la cuarta columna en color azul. Estoy elevando al cuadrado cada uno de esos datos, que es el producto de la resta. Y lo que tenemos en la última, pues ese es el resultado. Ya elevado los datos al cuadrado, para posteriormente sumarlos. Este 86 que tengo yo aquí es la sumatoria de todos esos datos. Y es lo que yo tengo acá. Este símbolo, que es como una E, me indica sumatoria. Entonces, sumatoria de cada uno de los datos, cada uno de los datos menos el promedio al cuadrado, es este 86 que yo tengo ahí. O sea, básicamente la parte de arriba de esta fracción, o sea, el numerador, es 86. Es esto que tengo yo aquí en color rojo, ahora sumatoria de cada dato menos el promedio al cuadrado. Más o menos para que vean de dónde sale. Okay, entonces lo que yo tengo arriba es 86, nada más lo sustituyo, que es lo que está aquí en esta segunda parte, 86, y lo divido entre n, que es n, número de datos, es la cantidad de datos que yo tengo aquí, ¿verdad? Si yo los cuento, okay, voy a tener una sumatoria un recuento de datos de 8. Entonces, 86 entre 8, okay, eso es 10,75, a eso le saco raíz cuadrada, y ese resultado final, que es la desviación estándar, es 3,28. ¿Qué quiere decir ese 3,28? O sea, que del valor promedio, que es 10,5, los datos se desvían 3,28 hacia la izquierda y hacia la derecha. Más o menos esa es la desviación que presentan esos datos en cuanto a esa dispersión o esa medida de dispersión. ¿Por qué les explico todo esto? Bueno, más o menos para que tengan claro de dónde sale la desviación estándar y qué implica, porque en lo que vamos a ver adicionalmente es precisamente se aplica dentro de la fórmula la desviación estándar. No sé si alguien está levantando la mano. Adelante. Sí, buenas noches, profesor. Ese 3,28 lo redondeó usted, ¿verdad? Sí, probablemente esté redondeado a 2 decimales. Probablemente tenga más, pero a la hora de redondearlo, pues nosotros, como les había dicho desde la primera clase en estadística, lo ideal es trabajar con 2 decimales. Ok, gracias. Okay. Esta va a ser la esencia con lo que vamos a trabajar ahora, que es la distribución normal. O sea, vamos a proyectar, a pronosticar los datos dependiendo de un valor z. Okay. Ese valor z lo vamos a obtener de esta operación, que va a ser la variable menos la media dividido entre desviación estándar. Aquí tenemos el significado de cada una de esas letritas, ¿verdad? La z, que es el valor que vamos a obtener de la tabla, la x, que es la variable,
la media, que es esta letrita que es como una U con un rabito, y esta O con un rabito es la desviación estándar. Nada más es de saber qué es cada una para luego sustituirla. Los datos no los vamos a inventar, los datos los vamos a obtener mediante esa fórmula. Esto porque vamos a aplicar la famosa campana de Gauss, donde vamos a tener dos parámetros, media y desviación estándar. En este caso vamos a suponer, siempre la distribución normal va a suponer de que la media, la moda y el promedio son el mismo dato. Aparte de eso, que la curva es asintótica, o sea, quiere decir que nunca va a tocar el eje X, y que esa simetría que me va a representar la media va a tener a un lado 50% y al otro lado 50%. Lo que habíamos hablado con respecto a las medidas de tendencia central, que es la mediana. En este caso, como la mediana, la moda y la media es igual, es lo que vamos a tener en claro. Esto se los voy a explicar más adelantito con el gráfico. Básicamente lo que vamos a hacer es un espejo donde pues cualquier serie de datos que yo tenga que va a estar dado por una distribución normal, imagínense que esta campana va a representar los datos como están distribuidos y se va a reflejar en una distribución Z donde X es 0 y la desviación estándar es 1, siempre, sin importar cómo sea originalmente. Así es como lo vamos a ver en un espejo para la distribución Z. Lo vamos a ver más detenidamente acá, bueno, acá y más adelante, ¿verdad? Esa es la de representación en la distribución Z, como les dije, donde pues tenemos una campana con una distribución de datos donde la mayoría de los datos va a estar cerca del promedio. O sea, los datos que yo tenga con los que estoy trabajando en la variabilidad siempre van a estar más concentrados, por eso es que tiene este comportamiento de montaña, porque los datos que me representan van a estar muy cerca del promedio. Van a haber datos que se desvían, por eso es que tanto para un lado como para el otro se empiezan a hacer colas. Es porque tiene una dispersión, y esa dispersión me va a decir que corresponde a una desviación estándar de 1. Aquí lo pueden ver, desviación estándar 1. ¿A qué se refiere con desviación estándar 1? Más o menos nos va a indicar esto. Recuerden que, bueno, no sé si escucharon cuando les dije que ese símbolo de desviación estándar se llama sigma. ¿Okay? Para quienes trabajan o han escuchado de la metodología 6 sigma, se refiere precisamente a esto. Se refiere que yo los datos los tengo que tener en 6 desviaciones estándar. Si ustedes ven esta distribución normal, ¿verdad?, que es 0 como media, y ven 3 desviaciones estándar hacia la izquierda y 3 desviaciones estándar hacia la derecha. Eso es porque ya se pretende trabajar con metodología Six Sigma. ¿Por qué? Porque la metodología Six Sigma me va a acumular el 99% de los datos en 6 desviaciones estándar. O sea, yo voy a tener la producción casi que el 99,9% concentrado ahí. Únicamente es muy poquito lo que se sale. Se sale en este poquitito de lo que están en las colas. Lo que está en blanco en las colas es lo que yo tengo que se sale del acomodo de los datos. Denme un segundito porque seguramente alguien me está escribiendo acá. Listo. Ahí está. Si yo lo acomodo en 4 desviaciones estándar, pues voy a tener el 95% de los datos. Tengo bastante, sí, pero pues digámoslo, podría estar mejor. Y si ya lo acomodo en 2 desviaciones estándar, pues entonces la cantidad del porcentaje de los datos va a bajar a 68. Entonces, por lo menos lo más común o lo ideal es trabajar con 4 desviaciones, ¿verdad? Que es el 95%. Pero si ya yo quiero tener una mejor productividad y rendimiento, ya pues mi nivel de sigma tendría que subir a 6 sigma. Ok. Vamos a ver. Ok, quiero que vean estas distribuciones que están acá. Ahí lo que yo tengo son 4 representaciones de distribución normal, ¿verdad?, donde
tienen la misma, tienen la misma media, tienen la misma media, y tienen la misma cantidad de datos. ¿Okay? Esas 4 curvas que tienen ustedes ahí tienen esas 2 características en común: misma media y misma cantidad de datos. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que cambia? Ok, véalo, hay un toquecito, nada más dame un toquecito que me están preguntando por una cuestión acá para ver si es cierto. ¿Sí lograron ver cuál es la diferencia? Es el rango. Sí, es el rango, pero más específicamente, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? La desviación estándar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vean lo importante, y ahorita lo vamos a ver dentro de las predicciones que vayamos a hacer, y es que yo puedo tener una misma media. O sea, como ven, estas 4 curvas tienen el mismo centro. O sea, el mismo punto alto corresponde a la media. Digámosle que los 4 tienen 50 datos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tienen diferente desviación estándar. O sea, vamos a poner la comparación de los extremos. Vean, por ejemplo, el color azul con el color turquesa. Los dos tienen, digámoslo así, 50 datos. Lo que pasa es que la de color azul los concentra, ¿verdad?, con menos dispersión, pero más altura. La de color turquesa los concentra, ¿verdad?, con más dispersión, pero menos altura. A final de cuentas tienen la misma cantidad de datos y la misma media, pero están distribuidos de diferente manera, y por eso es que tienen, bueno, como dijo el compañero, diferente rango, pero más específicamente diferente desviación estándar. Se dispersa más. Lo que se sale de las colas, como vimos antes, por ejemplo acá, lo que está aquí en color blanco, tal vez en la primera se note más, ¿verdad? Y eso es porque yo tengo los datos acomodados más céntricos, pero con solamente 2 desviaciones estándar, ¿verdad? En este ya se logra ver menos, y ya en el último pues es muy poquito. Bueno, pues esas colas, eso que se me sale de las colas, podría estar en las 2 colas, podría estar en ambos lados repartido, o podría estar únicamente concentrado en uno de los 2 lados, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho. Por ejemplo, yo aquí tengo un 5%, ¿verdad? Si estoy trabajando con un 95%, lo que se me sale es un 5%, es un 5%, digamos, de error, de efectos. Bueno, ese 5% podría estar en la parte izquierda de la cola. Ahí tengo el 5%. O ese 5% podría estar al otro lado, ¿verdad? Igualmente, también tengo un 5%. Pero yo ese mismo 5% lo podría tener repartido a la izquierda y a la derecha. En ese caso, lo que tendría a cada lado es un 2,5. 2,5 a la izquierda y 2,5 a la derecha. O tenerlo todo de un lado, de otro, o repartido. Vamos entonces entrando más en detalle con respecto al cálculo de la probabilidad, tomando en cuenta esta cuestión de la tabla Z. ¿Okay? Lo que vamos a determinar es mediante estos pasos, ¿verdad? Primero vamos a hacer una gráfica, luego determinar el valor Z, buscar el valor de la probabilidad, y posteriormente, si tengo que hacer algún cálculo adicional de suma o resta,
En algunos casos sí, en algunos casos no. Pues el cuarto punto va a depender. Vamos entonces a ir haciendo esto con algunos ejemplos. Así que, por favor, pongan atención. Denme un segundito para traerme un poco de agua. Pues es que no sé por qué me agarró sed. Seguro como estoy hablando mucho con el otro grupo. Entonces, denme un segundito. Ok, lo que tenemos acá entonces, vamos a ponerlo como un ejemplo, como un ejercicio para ir de una vez haciendo también los cálculos. Vamos a hacer varios ejemplos, perdón, varios ejercicios del mismo ejemplo para que vean cómo se puede comportar, y realmente depende también mucho del análisis que yo quiera obtener, porque en este análisis yo puedo obtener datos de diferentes puntos. Ay, qué rico. Entonces nos dice, primero, que hay una serie de estudiantes, ¿verdad? Universitarios. Entonces se les toma el peso y esos resultados vamos a suponer que tiene una distribución normal. A partir de ahí tenemos que tomar en cuenta de que la media va a ser la misma, de que mediana y que moda. Y nos dice que esa media es de 140 libras. Se va a hacer el peso. Esa va a ser el promedio de los pesos de esos estudiantes. Y luego nos dice que tiene una desviación estándar de 20 libras. O sea, los pesos de esos estudiantes tienen una media de 140, pero se desvían tanto a un lado como al otro 20 libras. ¿Ok? Entonces nos dice la primera pregunta que queremos saber cuál es la probabilidad. Entonces aquí tenemos que tener claro lo que me están preguntando. Y aquí es donde está la clave. Dice, queremos saber, en esta ocasión, no, obstrucción, tengo que cambiar eso. Okay. No me quiso, no importa. Dice que para esta ocasión queremos saber la probabilidad. ¿Sabes que me están preguntando por probabilidad? Esa probabilidad siempre se da en porcentaje. Siempre. De que los datos sean hasta 150 libras. Entonces, desde la desviación estándar menor hasta la mayor que tiene esta serie de datos, ¿okay? Aquí no me están diciendo cuáles datos tengo o cuántos, nada más de que tenemos una desviación estándar de 20 y un promedio de 140. Pero yo quiero saber cuál es la probabilidad de que yo agarre a esos estudiantes y tenga pesos hasta 150 libras. ¿Okay? El primer paso es hacer la gráfica. O sea, esta gráfica es una de las claves para yo poder tener claro qué es lo que voy a calcular. Bueno, yo sé que haciendo una curva como esta, ahí estoy representando los datos porque es distribución normal. La mitad, ¿verdad? La media, va a corresponder a 140, que es lo que me está diciendo acá. Y pues entonces lo que me va a preguntar el ejercicio es hasta 150. O sea, este hasta lo que está queriendo decir es que desde el dato menor hasta 150. Entonces por eso es que yo sombreo esta parte de acá. Yo sombreo desde menor hasta acá 150. Y esa parte que está sombreada me va a representar la probabilidad. ¿La probabilidad de qué? De que yo tenga los datos hasta 150 libras. ¿Ok? Bueno, yo les voy a enseñar aquí. Me voy a pasar a aquí me voy a estar pasando. Así que por favor, si en algún momento no ven algo, me avisan. Para que ustedes, si quieren, también la usen. Se meten a esta página. Es una página
yo la busco como GeoGebra, probabilidades, y ahí van a obtener esto, que es una delicia trabajarlo con lo que yo les voy a explicar ahorita. Por ejemplo, si vamos a trabajar con la distribución Z, básicamente vamos a trabajar con algo como esto. Es que tengo... A ver... Básicamente es una distribución como esta, ¿verdad? Donde tengo 0 Creo como que no media. se ve, profe, no se ve. No se ve. Ah, sí, no se ve. Ya sé por qué. Y ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, señor. Esta va a ser la distribución Z, ¿verdad? Donde la tabla me va a decir que 0 es la media y voy a tener 1 de desviación estándar. 1 para acá, o sea, voy a tener 3 para un lado y 3 para el otro. Por eso más o menos va a estar concentrado desde menos 3 hasta 3. Okay, este es, digamos, el espejo. Pero vamos a irnos al ejemplo que acabamos de leer. Profe, disculpe, ahí puede devolverse para ver cómo ingresó a la página, para ver Sí, desde el inicio. lo que hacen es esto, ponen GeoGebra, probabilidad, y les va a salir esto que se llama calculadora de probabilidades. Es esto de acá. Hay una aplicación, también me habían dicho la vez pasada en el teléfono, que se llama muy parecido. Ahorita no me acuerdo. Pero bueno, ahí luego ustedes la buscan. Nada más pónganme atención acá, porfa. Entonces, bueno, que el ejercicio me dice que son 140 libras de promedio y 20 libras de desviación estándar. Okay, entonces aquí en esta parte yo cambio los datos. La media, le digo que son 140 y la desviación estándar 20. Y ahí ya tengo la gráfica, que es lo primero que yo tengo que hacer. Vamos aquí porque la estoy haciendo en este programa. Pero si no la hacen a mano también, no hay ningún problema para que más o menos se guíe. Vea que aquí tengo el 140 como media. Ahora, la pregunta me dice, la voy a devolver, que hasta 150 libras. Entonces ese hasta 150, ustedes van a usar estos 4 botones que están aquí, dependiendo de lo que le preguntan. ¿Okay? Ese hasta 150, pues van a usar este. Cuando se posicionan ahí le dice que es por la izquierda. Okay, entonces se posicionan ahí y aquí lo cambian y le ponen 150. Y vean que ahí se va a sombrear desde el menor hasta 150, que es la probabilidad que yo necesito calcular. Lo mismo va a pasar en producción. Ahorita vamos a hacer alusión a eso, pero ahora, esto porque estamos aquí. Pero ¿cómo pasa si ya yo sé esa probabilidad? Pues me voy a ir a al ¿cómo se llama? A la fórmula. La fórmula igual tengo que aplicarla. La fórmula que hablamos, ¿verdad? Que es esta para obtener el valor de Z. Ahí la calculadora no la da, pero vean de dónde sale. Sale de la incógnita o la variable, que en este caso es 150, menos la media dividido entre la desviación estándar. O sea, 150 menos 140 dividido entre 20. ¿Eso cómo nos da? Pues yo puedo abrir aquí la calculadora y lo hago en la calculadora también. Eso dividido entre 20 y me va a decir que es 0,5. Ahora bien, muchachos y muchachas, pongan atención. Este 0,5 es el valor Z. Es el valor que yo voy a ir a buscar. ¿A dónde? Al documento que yo les adjunté a ustedes ahí, que es esta tabla. ¿La pueden ver? Sí, profe. Okay. Esta tabla más o menos está así. Se las voy a explicar así un poquitito para que la puedan ver toda. Porque la tabla tiene dos partes. La parte negativa, o sea, negativa que va de menos 3 a 0, y la parte positiva que va de 0 a 3. Recuerden que aquí esto asume que la media es 0.
Entonces yo lo único que hago es que vengo a buscar aquí el valor que me dio Z. ¿Cuánto me dio el valor de Z? Acaba de verlo. 0,5. 0,5. Ok. Y ese valor de 0,5 lo vamos a ver aquí. Es 69.15. Ok. Entonces, este 69.15 yo tengo que darlo en porcentaje. Porque ya les dije, y ahí lo vieron, las probabilidades se representan en porcentaje. Entonces, para yo representar ese valor en porcentaje, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 100. Entonces, 0,6915 multiplicado por 100 nos va a dar 69,15. O sea, básicamente es correr la coma a dos lugares. Y ese 69,15% va a ser la probabilidad. Vamos a ver. Aquí está explicado también por si quieren usarlo en Minitab. Yo no se los voy a explicar, pero es muy parecido, pero yo como no sé si todos lo tienen, y a todos les interesa, pero ahí luego más adelante. Si no, pues también lo pueden hacer con Minitab. Si me lo preguntan, para mí es más fácil con esta calculadora de GeoGebra. ¿Okay? Aquí está la explicación de cómo lo buscan en la tabla, como les acaba yo de explicar, que ese 0,5 pues equivale a 69.15 o 69,15%. O sea, la respuesta, aquí no hay que hacer ningún otro cálculo, y ahorita van a ver que en otro lado sí. O sea, que la respuesta a cuál es la probabilidad de que los datos estén hasta 150 libras es de el 69% o 69,15%. Al final de cuentas, si yo los pregunto a ustedes en el examen, ahí pues las opciones van a estar limitadas para que respondan o bien o mal. ¿Preguntas? Profesor, yo tengo una con respecto a la tabla Z. Esa otra numeración que va horizontalmente arriba, de 0. Ok, sí, ya voy ahí, tranquilo. No se preocupe. Ok. No pensé que se fuera a adelantar tanto. Ok, bueno. Vamos con el ejemplo 2. Con esos mismos datos. Bueno, profesor, tengo otra pregunta. Ujú. En ese ejemplo, ok, la distribución abajo va de 20 en 20 porque es la desviación estándar, ¿verdad? Ujú. A la hora, digamos, de yo hacer la curva, el dibujo manualmente, yo puedo empezar desde 0, 20, 40, 60, 80, o hay Sí, algo que sí. me determina la cantidad de ese rango. O sea, es lo que les acaba de, tal vez fue que fui un poco, digamos, ya no dije nada. Tal vez es que fui un poco, más bien, muy poco explicativo. No poco explicativo, es que recuerden que los datos yo necesito acomodarlos en 6 desviaciones estándar. ¿Ve? Como dice aquí la cuestión del 6 sigma. Ya se me fue. Aquí. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que yo tenga 3 desviaciones estándar hacia un lado y 3 al otro. ¿Okay? Por eso es que en este ejemplo, a la hora de que yo hago esta gráfica, incluso, bueno, yo no, yo o el programa. Bueno, vamos a ver. Ya cerré todo. Voy a abrir aquí por pura vara Minitab para que lo vean también en Minitab. Lo que yo hago es que hago 3 desviaciones estándar hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. Y con eso ya yo estoy abarcando el 100% de los datos. O sea, hay que tener tal vez ahí un poco de cálculo, digámoslo así, ¿verdad? Para poder representarlo. ¿Sí? ¿Están viendo el Minitab que abrí? Sí. Okay. Si lo quisieran hacer en Minitab, que vean que también me lo va a hacer. O sea, ya tanto este programa como Minitab lo que hace es que acomoda los datos en 6 desviaciones estándar. Aquí yo tengo que irme aquí donde dice gráfica de distribución de probabilidad. Escojo la opción de ver probabilidad. Aquí pues área sombreada. Y le pido por valor Z. Aquí como es a la izquierda, o sea, aquí esta opción está de segundo, en GeoGebra está de primero, que es en la parte izquierda, y le digo que, bueno, primero tengo que definir parámetros que no los definí, qué huevón,
A ver, aquí no le puse la media 140, la desviación estándar es 20. Ya con estos parámetros él va a hacer la gráfica así. Le digo que me calcule probabilidad del lado izquierdo, perdón, probabilidad en base a una incógnita, en base a cuál, a 150 del lado izquierdo, y ahí me va a hacer la misma gráfica. Como hay gente que le gusta esta, hay gente que a mí me da igual, ya es que uno sabe usar las dos, y ven que me hace la misma, vean, me pone la media 140, me hace el área sombreada hasta 150 y me dice que esa es la probabilidad, 69,15. La diferencia con este Minitab es que no te pone los datos, todos los datos en la parte horizontal, en la parte X. Nada más le pone la media y lo que yo estoy calculando. Pero sí de alguna manera lo acomoda, también parecido. No sé si le respondí. Sí, gracias, profe. Ok, bueno, aquí tenemos este otro ejemplo, igual 140 libras de promedio y desviación estándar 20, pero ahora lo que nos indica es la probabilidad, pero de que los datos sean más de 150. O sea, quiere decir que de 150 en adelante. Por lo tanto, ahí el área sombreada va a cambiar. Ya no va a ser de menos hasta 150. Ahora aquí más bien va a ser de 150 en adelante. Va a ser esa área sombreada. ¿Okay? Igualmente tenemos que calcular el mismo valor Z, que es 150. Entonces, que nos va a dar igual. Nos va a dar 0,5. Pero vean lo diferente acá. ¿Okay? Yo aquí, vamos a hacerlo acá en esta parte. Aquí yo voy a utilizar ahora más bien este otro botón. O sea, este me va a decir hasta aquí. Y el otro más bien me va a decir de aquí para adelante. Si nos posicionamos va a decir que por el lado derecho. ¿Verdad? Igualmente 150, entonces se va a acomodar acá y va a sombrear esta área. ¿Cuál va a ser la probabilidad de esta área? Bueno, aquí me dice que 30,85. ¿De dónde saco yo este 30,85? Vean que si yo lo hago aquí, pues yo lo hacía aquí, me daba, y yo voy a la tabla y busco ese valor de 0,5, ¿okay? Igual yo voy acá, veo que el valor es 0,5, es 69,15. ¿Pero por qué? Porque esta tabla, chicos y chicas que estamos usando, esta tabla de distribución Z es una tabla acumulada. Aquí lo pueden ver. Dice tabla de probabilidad acumulada. Entonces quiere decir que cualquier valor que ustedes encuentren ahí va a acumular todos los anteriores. Por lo tanto, lo que calculamos antes acá en 0,5 está muy bien porque es acumulado. Es realmente lo que andaba buscando. Pero ahora yo no necesito el valor acumulado. Yo necesito lo que más bien está adelante de este 0,5. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, yo tengo que saber que toda esta, vamos a ponerlo acá, yo tengo que saber que toda esta curva, toda esta área sombreada, equivale al 100%. O sea, ¿por qué? Porque todos los datos están aquí. Por lo tanto, si yo acumulo, pues está bien, voy acumulando de 0 y aquí tengo 69,15. Pero si yo utilizo únicamente esta parte de aquí, quiere decir que a 100% tengo que restarle la parte que está en blanco. La parte que está en blanco es lo que me va a decir la tabla acumulada. Pues en este caso ya lo sabíamos, que es 69,15. Vamos a hacerlo aquí. 69,15 menos 100. Y ahí es donde va a salir ese 30,85 que nos está dando aquí la calculadora de probabilidad. Es porque está agarrando toda el área sombreada y le está restando lo que yo tengo hasta ese punto, que es acumulado. Bueno, ya que estamos aquí en Minitab, también les enseño cómo hacerlo acá en Minitab. Es muy parecido, ¿no? Igual nos vamos a, repito, procedimiento. Me voy a gráfica de distribución de probabilidad. Voy a ver probabilidad.
Acá en distribución tengo los parámetros, ya me los está guardado porque ya los había escrito. Si son otros, pues nada más los cambio. En área sombreada le digo que el valor de probabilidad igual es 150, pero aquí ya va a cambiar, porque aquí ya yo no necesito por el lado izquierdo, lo necesito por el lado derecho. Aquí están un poco acomodados diferentes, nada más es de saber interpretarlo. Entonces, de el lado derecho, o sea, del punto 150 hacia adelante. Y va a ser el mismo sombreo a partir de 150 y me da la probabilidad 30,85%. Aquí es donde sí tenemos que aplicar una suma o una resta, lo que decía ahí en el material. Y aquí está la explicación de dónde buscarlo, la resta que hay que hacerle, considerando que todos los datos son 100%. Vamos al tercer ejemplo. Este es muy parecido al primero. Aquí ya lo que nos pide es más bien una probabilidad muy baja, o sea, una probabilidad de 115 libras. Si ustedes ven en la curva, 115 está hacia el lado izquierdo de 140. Eso lo que nos indica es que cuando vayamos a la tabla Z, vamos a ir a buscar un valor negativo. ¿Ok? Entonces, lo que me preguntaba antes el compañero, aquí ya se lo voy a explicar. Igualmente aplicamos la fórmula para ubicar el valor Z. Yo tengo que ubicar ese valor primero, ya luego el resto, si tengo que hacer una suma o una resta, pues ahí lo voy a ver, dependiendo de lo que la gráfica me diga. Por eso es que es importante ver si la gráfica me está pidiendo un acumulado o una parte hacia la derecha. En este caso 115 menos 140 entre 20 nos va a dar menos 125, o sea, un valor negativo. Por eso les dije, como está a la izquierda, aquí el valor Z de fijo nos va a dar un valor negativo. No es que esté malo, sino que está a la izquierda. Y ahí lo vamos a buscar en la tabla. En la tabla lo vamos a buscar en la parte izquierda, donde están los valores negativos. Ok, ¿y dónde está 125 negativo? Bueno, si nos vamos acá a la tabla, voy a hacer un poquito más grande. A ver si me alcanza ahí verlo. No, más pequeño. Ahí. Ok, aquí en la tabla, la columna de los valores Z van a estar con un decimal. Yo aquí tengo un decimal. Pero varios de los cálculos que yo voy a obtener van a tener un segundo decimal. Si tienen un solo decimal, pues lo vamos a ubicar en la primera columna, que son estos valores. Pero si tienen dos decimales, el segundo decimal lo voy a tomar de aquí, de esta fila superior. Básicamente el segundo decimal yo lo voy a encontrar aquí, en esta fila superior. Por ejemplo, para el caso que estamos viendo acá, tengo 125 negativo, pues aquí lo que tengo es 1,2. Bueno, y me falta el 5. Bueno, el 5 es el segundo decimal. Ese lo tengo aquí. Pues, lo que hago es que busco el valor que está que intersecciona 1,2 y 0,05. O lo que es lo mismo, es como sumarle a 1,2 0,05, como quieran verlo, ya sea que o lo sumen o pues aquí encuentren el segundo decimal. A final de cuentas es lo mismo. ¿Qué tal? Sí, sí lo entendió, compañero, que me preguntó antes. Bueno, no solo compañero, todos los demás. Ok, profe, sí. Entonces ahí uno seguía por la cantidad de decimales. Exacto. Por eso es que tengo muchos números aquí. O sea, yo tengo aquí muchos números, pero es porque yo voy acumulando también dependiendo de la cantidad de decimales. Bueno, pues aquí el 1,25 negativo, lo que me va a decir es que acumula una probabilidad de 10,56%. O sea, este número que está aquí multiplicado por 100.
Entonces, si nos vamos acá al ejemplo, ¿sí? Vemos que 1,25 negativo lo vamos a ubicar. Bueno, ahí está la explicación de cómo ubicarlo en la tabla. Me dice que es una probabilidad de 10,56, casi 11%, ¿verdad? Si se redondea un número entero, ¿sí? Eso porque la probabilidad está acumulada. Entonces es básicamente lo que voy a obtener, esa va a ser la probabilidad. Muy pequeña, muy poca, sí, porque apenas estamos hablando de personas que pesan muy poquito dentro de esa serie de datos, ¿sí? Ahora vamos con el cuarto ejemplo. Este cuarto ejemplo tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque involucra dos valores z. Porque aquí me van a preguntar la probabilidad entre dos valores. No me va a preguntar hasta, ni me va a preguntar de tal punto hacia adelante, sino que me va a dar un rango de valores que están en la distribución. Para este caso me van a preguntar los valores entre 120 y 150. ¿Ok? Bueno, el ejemplo anterior no lo hicimos. Vamos a hacerlo acá, nada más como para... aquí acumulado, pero acumulado hasta 115. ¿Okay? Ahí tenemos el acumulado hasta 115 y la probabilidad. Vamos como para que no se nos vaya. Aquí pues vamos a hacer este que acabamos de explicar. Ahí está entre dos valores. Entonces, como está entre dos valores, vamos a utilizar este otro botón que dice intervalo. O sea, que me va a hacer un intervalo. Aquí me abre la posibilidad de que coloque sí, hasta 120 y hasta 150. Así era, ¿verdad? 120 hasta 150. ¿Okay? Son esos dos puntos. Bueno, aquí ya me da el cálculo, pero ¿de dónde sale este cálculo? Ya lo vamos a ver. Ese cálculo sale primero que yo tengo que hacer dos puntos. Primero Z1, y ese Z1 lo que me está dando es menos 1. O sea, voy a tener el primer rango va a empezar en menos 1. Y el segundo, que es Z2, es 0,5, ya lo habíamos calculado. Ese va a ser el rango en la tabla Z. Entonces vamos a ir a la tabla Z. El primero era menos 1. Bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? Menos 1. 15,87. Y el segundo era 69,15, ¿verdad? Que ya lo habíamos calculado, que era 0,5. O sea, mi probabilidad, si lo vemos desde el punto de vista aquí en Z, va a estar dado entre menos 1 en la tabla Z hasta 0,5. Bueno, calcula y hace el mismo sombreo. ¿Qué es lo que hacemos acá para que nos dé? Vamos a hacernos más adelante. Ahí está la explicación de cómo encontrar los valores. ¿Okay? La probabilidad nos da 53, ¿verdad? Más concretamente lo que nos da es 53,28. ¿Okay? ¿De dónde sale ese 53,28? Bueno, recuerden que la probabilidad es acumulada. Entonces, si de 0 hasta 150 la probabilidad era 69,15, ¿verdad? Yo le tengo que restar la parte que está en blanco. Y la parte que está en blanco, según el menos 1, que nos vamos a la tabla, bueno, era 15,87. Entonces, pues a 69,15, que es el acumulado hasta 150, le resto la parte blanca, que es el acumulado hasta 120, menos 15,87, 53,28. De ahí es donde sale ese porcentaje de probabilidad entre esos dos datos, entre 120 y 150. Como lo vean más fácil, ¿verdad? Hay gente que lo ve más fácil hacerlo a mano, buscar los valores en la tabla y luego hacer la diferencia. En Minitab, bueno, también hagámoslo en Minitab. Simplemente pues es saber qué es lo que tengo que escoger. Probabilidad 140, 20, y el área sombreada, aquí yo tengo que escoger el que va entre dos valores. Primer valor
120, segundo valor 150, y ahí la tenemos igual, área sombreada. Ahora me especifica 2 puntos, 120 a 150, y probabilidad 53.28. Recuerden que este valor yo lo estoy multiplicando por 100 para poder darlo en porcentaje. Me llegó un olor. Alguien está cocinando algo aquí. O algo se me está quemando. No, como cocino tanto. Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer un par de ejemplos más. Pero estos que vamos a hacer, los voy a hacer yo. Los voy a ir explicando acá. No están en el material. Pero obviamente para que también ahí ustedes me ayuden, me colaboren. Y a algunos les voy a ir preguntando para que me digan qué tengo que hacer o qué tengo que calcular. Pero sí, porfa, alguna pregunta. A ver si tal vez con estos ejemplos ya les salen algunas dudas, pero igual si tienen alguna otra consulta, por favor díganmelo o háganmelo saber. Bueno, vamos a ver cómo están entonces. ¿Sí? Vamos a ver estos, vamos a ver dos ejemplos más. Vamos a ver este primero. Aquí vamos a ver, ya entrándonos en la parte de producción, en estos dos ejemplos, vamos a suponer de que estamos en una embotelladora de refrescos. El contenido de las botellas que estamos manejando tiene un contenido de 500 mililitros. Todos sabemos que, bueno, en la variabilidad no todos van a tener el mismo contenido, pero tenemos que controlar eso, y esa es una manera de controlarlo. La desviación estándar que presenta esa variabilidad es una desviación de estándar de 3. Ahí tenemos los dos parámetros entonces, media 500 y desviación estándar 3. ¿Ok? Bueno, ahí están los resultados, no pretendo ahí, pero vamos a ver de dónde salen esos resultados. Tenemos la primera pregunta, ¿ok? Dice que la probabilidad, calcule la probabilidad primero de que los datos estén hasta 502 mililitros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a irnos acá. Vamos a cambiar primero aquí los parámetros. Aquí son 500. Y aquí es una desviación estándar de 3. Vean que ahí luego ahí me acomoda la gráfica, ¿verdad? Haciendo alusión a la media, 500. Y las tres desviaciones estándar hacia cada lado. 3, 3 y 3. Porque el valor es 3, ¿verdad? Entonces sería 9 para un lado y 9 para el otro. ¿Ok? Nos está preguntando, ¿verdad? En este caso, la probabilidad hasta 502. ¿Ok? Entonces vamos a entrar aquí ya en detalle. Vamos a ver. Ni modo, preguntemos en orden alfabético. Brighton y después Carlos. Vamos ahí como para tenerlo memorizado. Brighton, ¿qué hago yo entonces acá? Bueno, ya les enseñé ahí con la gráfica. Nada más puse los parámetros, hice la gráfica. Ok. Pero ¿qué señalo yo aquí? ¿Qué señalo? ¿Cuál es el área sombreada que tengo que señalar en esta gráfica? Ah, qué lindo, me están dejando hablando solo. Profe, intento yo. Sí, no sé quién es, pero intente para ver. De Carlos, el Carlos, segundo. dígame, ahora sí. Bueno, creo que hay que sombrear hacia el lado derecho. Nos está pidiendo que busquemos la probabilidad de hasta 502. Ajá, ¿qué sombrearía entonces? Entonces sombrearía de 500 a 502 Mm, hacia la derecha, ¿no? santo. O sea, entonces sombrearía algo como esto.
esa es la media, ¿verdad? Esa es la media, ajá. Aquí Entonces sería tenemos de el 502 502 en adelante, en adelante. en adelante, o sea, sombrearía esto. Bueno, si me pide que la probabilidad sea de 502, entonces sería el espacio entre 500 y 502. No, porque vea la No. pregunta, o sea, vea la pregunta. Voy a volver a ponerla. Que los datos estén hasta 502. Ah, ok, sí, entonces sería de 500 hasta 502. De 500 a 502. Ajá, Entonces porque dice sería, que hasta 502. Así. Sería toda esa parte de acá. Sí. ¿Ok? O ahí se estaría refiriendo desde el lado izquierdo que llegue hasta 502. Ah, Exactamente. bueno, sí, Sí. sí, hasta 502, sí. Sí, entonces la media ahí no se tomaría en cuenta, digamos, No, la media para la la estoy parte señalando sombreada. por señalarla, ¿verdad? Sí, sí, para tener un punto de Pero referencia, realmente, digamos. digamos, yo sé que 502 es el punto de partida. Ajá, Y como me está preguntando hasta, quiere decir que viene de menos, o sea, todo hasta esto, ahí. Ok. toda esta parte sombreada. ¿Ok? ¿Cómo calculo yo el valor Z a Valor calcular? Z. Ujú. El valor Z entonces la fórmula era 502 Ajá. menos Que es 500, la 502 que es la incógnita, menos 500 que es ajá, la media, dividido entre la desviación estándar, que era dividido entre 3. 3 que es la desviación estándar. 0,67. Vamos a redondear esto a Ajá. dos decimales. Ya luego yo les explico bien. No, ya les explico, ya les expliqué cómo redondear. Sí, sí, ahí Es va, como ahí tengo un va. grupo los lunes que les acabo de explicar, pero les expliqué la semana 2. Entonces, sí, aquí vamos a redondear a 0,67. ¿Ok? Ok, Ese 0,67 es el el valor valor Z. que vamos a ir a buscar a la tabla Z. Ya que no estoy usando todavía ahí la calculadora probabilidad. Vamos a buscar aquí el 0,67. ¿Cómo 0,67. lo busco? Pucha, le voy a explicar aquí y luego ya ahí quien le toque. Aquí tengo el 0,6 y aquí tengo el El 0,7. 0,7. Entonces va a ser la intersección de esos dos valores. Lo que tengo aquí, pucha, se me pasó. Y lo que tengo acá, 74, 76. 86. 86, perdón, es que lo tapé. Ajá. Ahora bien, les hago una advertencia. Como yo aquí estoy redondeando entre 6 y 7, y entre el decimal 0,6 y el decimal 0,7, que eso es lo que estoy haciendo, el valor no me va a dar exacto, pero sí me va a dar muy cercano. O sea, voy a tener un valor más o menos entre 74,54 y 74,86. Más o menos para que no se extrañen. Voy a tener un valor ahí muy cercano. Porque solamente cuando estoy trabajando con valores exactos, digamos, si yo obtuve ese 0,67, pues sí, va a ser ese. Pero como yo redondeé, ese valor va a cambiar un poquito. Vamos ahí para que sepan. ¿Ok? Entonces vamos a la tabla aquí. Bueno, vamos a hacerlo aquí en este GeoGebra. Aquí utilizo el primer botón, que es a la izquierda. Y entonces le digo que me haga el acumulado hasta 502 mililitros. Vean el valor que me dio. No me dio el mismo, pero me dio muy cercano. 74,75 y el otro fue 74,76. Como les dije anticipadamente, no me iba a dar exacto, pero ya les expliqué por qué. Porque estoy redondeando. ¿Ok? Muy bien, gracias, Ok. Carlos. Brighton, ¿qué? ¿Ya está listo? Profe, una pregunta. Bueno, hagámoslo aquí en Minitab. Sí, ya le. Aquí igual, de probabilidad. Aquí ahora tengo que cambiar los parámetros. Ahora aquí es 500 y desviación estándar 3. El área sombreada, sigo manejando valor X, pero le digo aquí, cola a la izquierda y el acumulado hasta 502. Ahí está. Dígame, ahora sí. Ese último paso que había hecho en el último ejercicio de restar, ahí no aplica, No ¿verdad? aplica porque aquí estamos manejando el acumulado. Cuando está esa Ok. cuestión de los datos hasta tal valor es porque utilizo la tabla acumulada. Por eso les Ajá. dije, o sea, la tabla, los valores que yo tengo son valores acumulados. O
sea, me acumula el valor anterior y el anterior y el anterior. Entonces ahí eso es para que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque uno puede utilizar diferentes tipos de tablas cuando uno estudia un poco más de estadística y demás, pero tiene que saber qué tipo de tabla está usando. Bueno, en este caso estamos usando una acumulativa. Nada más, pues sabiendo eso, pues el valor que yo tengo que saber que es acumulado. Y entonces restaría en cuál caso. Cuando los valores están entre un punto y otro, Ah, ok, o de un punto en adelante. Para este caso no. ok. Vamos a ver, bueno, los que siguen son básicamente así. Bueno, Brighton. Y se desconectó y todo, mira. Ah, no, no, ahí está. Dagoberto, y después Esteban. Vamos a ver. No se preocupen si no saben, la idea es que pues se vayan ahí tirando al agua. Esta segunda pregunta es muy parecida. Es muy parecida a la anterior, a la que acaba de ayudarme Carlos, con la diferencia de que vean que el 497, que es lo que me están preguntando acá, el 497 está antes del 500. Por lo tanto, el valor que yo voy a obtener va a ser un valor negativo en la tabla Z. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo represento. ¿Cuál área sombrearía? ¿Quién fue que le dije antes ahí? ¿Dagoberto fue o Esteban? Aquí yo tengo que sombrear el área, pues aquí tengo el 100, más o menos vendría a ser algo como esto. Yo lo voy a hacer aquí, pero obviamente luego 497 está aquí, entonces tendría esta área sombreada. Y para obtener el valor Z, pues voy a tener algo como esto, 497 menos 500, que es la media, y dividido entre 3, me va a decir que es menos 1. ¿Okay? Si yo busco ese valor Z en la tabla acumulada, me va a decir que menos 1, ya lo habíamos calculado antes, menos 1 es 15,87. Profe, disculpe. Uh-huh. Ahí el área sombreada sería del 500 hasta el 497 o solo ese pedacito que usted... El pedacito que yo dije, porque sí, el pedacito que sombreé antes. Ya lo voy a sombrear en la calculadora, pero es porque me está preguntando hasta. Entonces viene de menos hasta ese punto. Ah, ok. Y vean que la probabilidad es muy poquita, porque vean que aquí ya yo puedo ver la probabilidad que es acumulada, que es 15,87%. De hecho es una probabilidad muy bajita, porque son datos que están a la izquierda. Entonces, igual aplico aquí y le digo 497 y esa va a ser, ¿sí?, lo que más o menos hice antes, solo que aquí me la hace más bonito que hacerlo con el mouse. Y ven que la probabilidad ya me va, el cálculo ya me va a dar la probabilidad, que es 15,87. Recuerden que lo que yo calculo primero es el valor Z para buscarlo en la tabla. Y ya anticipadamente yo sabía que me iba a dar negativo el valor Z. ¿Por qué? Porque el 497 está aquí, antes de la media. Entonces, si yo calculo algo que esté antes de la media, eso lo voy a encontrar en la tabla en la parte negativa. ¿Por qué? Porque son valores que están antes del 50%. Bueno, casi que hice yo solo este ejemplo. Vamos a ver acá. Si alguien me quiere ayudar, excelente. Si no, igual yo ahorita escojo, principalmente los que no me han ayudado. Ahora vean esta pregunta, igual con estos mismos datos, pero ahora yo quiero saber la probabilidad de que estos refrescos que yo estoy controlando tengan un contenido mayor a 498 mililitros, o sea, más de 498, o lo que es lo mismo, de 498 en adelante. Entonces, lo que hago aquí es que básicamente haciendo la curva, voy a tener este punto que es 498 y voy a tener toda esta área sombreada, toda esta parte de aquí. Aquí se aplica lo que el compañero antes, Carlos, decía. Aquí sí tengo que restar. ¿Por qué?
porque yo el valor que voy a encontrar en primera instancia, que va a ser aquí hasta 498, va a estar acumulado, pero yo tengo que restárselo. ¿A qué? A 100%, para saber únicamente el área sombreada. ¿Sí? Entonces, para saber ese valor, pues lo que hago es que a 498, perdón, de 498 le resto 500 y desviación estándar 0,67 negativo. Ese 0,67 negativo vamos a encontrarlo primero aquí y luego aquí, y va a decirnos que es 2514. Entonces ahí tenemos el valor de Z y la probabilidad es 2514. Entonces el área sombreada vamos a determinarla ahora con este otro botón, con el botón, el último, que es este, y aquí más bien le decimos 498 y ahí tenemos el área sombreada más bonita. ¿De dónde salió este 75? Bueno, sale de la resta, porque yo sé que todo esto vale 100, entonces sale de la resta de 100 menos lo que yo encontré antes en la tabla, ¿verdad? Que lo que me dio antes en la tabla fue 25,14. Entonces a 100 le resto 25,14 y 74,86 y aquí es 74,75. ¿Por qué? Porque estoy redondeando. Recuerden que al calcular el valor Z era 0,6666 y entonces lo redondeé, y al redondearlo pues no me da exacto, pero sí me da muy cercano. El problema es cuando ese valor sea muy diferente, ¿verdad? Ahí sí hay problemas, pero aquí con tan poquita diferencia no. ¿Ok? Vamos con la cuarta pregunta de este primer ejemplo. Aquí me está preguntando entre dos puntos, entre 498 y 501. O sea, básicamente aquí lo que yo quiero saber es la probabilidad de que el contenido sea el contenido ideal. O sea, un contenido que deberían de tener todos mis refrescos, ¿verdad? Que está entre 498 y 501. Bueno, pues eso va a tener una probabilidad. ¿Cuál va a ser? Bueno, vamos a verlo. Lo que vamos a calcular es una probabilidad, ¿sí?, que va a estar entre 498 y 501. O sea, esta parte de acá. Como podrán ver, no es una probabilidad del 100% porque apenas me va a decir esta área sombreada, pero yo quiero saber esa probabilidad ideal del contenido. Tengo que calcular dos puntos. Primero 498, bueno, 498 ya lo calculamos, no nos vamos a estresar tanto. 498 era 2514, ¿sí? Y el otro punto es 501. ¿Sí? ¿Cuánto es 501? Bueno, vamos a ver. 501 menos 500, ¿okay?, variable menos media, dividido entre desviación estándar, nos da 0,33. ¿Okay? Aquí también vamos a redondear, así que pues también va a afectar un poquitito. Entonces 0,33 en la tabla vamos a encontrar en la parte positiva y vamos a encontrar aquí el 3 y aquí el otro 3. Entonces vamos a tener 62,93. ¿Okay? Lo que yo tengo que hacer es que a este probabilidad que está acumulada aquí le resto la anterior, que era 2514. Entonces, para irme anticipando, 62,93
menos 25,14, 37,79. Vamos a ver si nos da muy cercano, que va a ser entre dos puntos, 498 y 501. ¿Cuánto me había dado la calculadora? 37,79, aquí 37,81. ¿Ven? Muy parecido, pero por la cuestión de que estoy redondeando, y aquí estoy redondeando en ambos lados, tanto en el punto, tanto en el 498 como en el 501. Pero ¿qué fue lo que hice? Bueno, la probabilidad que yo tengo hasta 501, que era de 63 algo, le resté la otra probabilidad, que es el acumulado que yo tengo aquí, que representa el área blanca. Pues a esto le resté esta parte para que únicamente me quedara la parte sombreada. O sea, ese 30 y casi 38, digámoslo así. O sea, la probabilidad de que mis refrescos tengan, con esta distribución, con ese comportamiento, un contenido entre 498 y 501 es del 38% aproximadamente. Voy a hacerlo aquí en Minitab, por aquello. Aquí está entre dos puntos. Vamos a ver, agregar probabilidad. Área sombreada va a ser aquí. Primer punto 498 y segundo punto 501. Aquí está sombreado y aquí está la probabilidad. Ahí están los resultados. Y aquí está el segundo ejemplo. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos a escoger de abajo para atrás. Primero Sidai, después Kimberly. Hay dos Kimberly, entonces primero una y luego otra. Y luego Carla. Ahí solo mujeres hoy. Para que vean que ustedes sí están con todo, con toda la pata. ¿Okay? Entonces les doy un chancecito. Así aprovecho para hacer una cosa que tengo aquí abierta. Doy un chancecito para que vean eso. Y cada una me diga cómo hacerlo. También lo vayan haciendo. Bueno, vamos a ver. ¿Quién iba primero? Aquí lo que tenemos es un ejemplo, ¿verdad? De contenido de un pan. Primero dice que es de 45 gramos con desviación estándar de 4.
Ok, entonces ahí tenemos los primeros parámetros. ¿Quién iba primero? Era Siday, Viviana Mejías León. Bárbaro, aquí le salen todos los nombres. Aquí está. Sí, adelante. Díganos primero qué hago. Usted me dice y yo lo voy haciendo. Usted me dice si lo va a hacer a mano alzada, si lo hace con la tabla, si lo hace con la graficadora, si lo hace con Minitab. Tienen tres posibilidades para hacerlo. Y ahí les enseñé las tres maneras. Sin querer queriendo les enseñé también en Minitab. Profe, es que lo hice aquí a mano en el cuaderno, No importa. así que no hice ningún dibujo. El dibujo es importante hacerlo, ¿verdad? Porque nos ayuda a ubicarnos. Pero dígame, ¿qué hizo? Ok, sería... Sí. Estaría... Bueno, primero lo que que todo, hice... ¿qué hizo con esta primera pregunta? Que es la que le tocó a usted. Que los datos estén hasta 50 gramos. ¿Qué hizo? Puse 50 menos 48. Ok, 45 sería más bien. Ah, perdón, 45. 45, ok. Y eso lo divido entre 4. Entre desviación estándar, ok. 1,25. ¿Qué hago con ese 1,25? Hasta ahí llegué porque no seguí. Ese es un valor Z. Por lo tanto, tengo que ir a buscarlo a la tabla Z. Okay, entonces en la tabla Z yo lo ubico aquí, 1,2 y luego el 1,5. Por lo tanto, pues voy a tener esta intersección aquí, donde me dice que es 89,44. ¿Qué hago con ese 89,44? Ya no sé. Vamos a cambiar parámetros, 45, desviación estándar 4. Entonces aquí tenemos la curva, la campana. Okay, me están preguntando por una probabilidad de que los datos estén hasta ¿cuánto? Hasta 50, o sea, hasta aquí. Por lo tanto voy a sombrear toda esta parte. Entonces voy a utilizar este botón. Le digo que me la calcule hasta 50. Me va lo mismo, 89,44. ¿Qué quiere decir ese 89,44? Pues básicamente es la respuesta. Simplemente lo multiplico por 100 y voy a tener una probabilidad del 89,44% de que los datos estén hasta 50 gramos. Ok. Vamos, a usted le tocó la más fácil. Bueno, no, a usted y a la que sigue. ¿Quién seguía? Kimberly. Hay dos, cualquiera de las dos y luego la otra. Esa está fácil, la que sigue está más difícil, pero yo no sé cuál viene primero. Cualquiera de las dos, Kimberly, no hay ningún problema. El problema es que ninguna de las dos me diga que no. Porque creo que por ahí anda el asunto. Don Johnny, ¿iba a consultar algo? Sí, profe, disculpe, ¿dónde puedo ver la tabla Z? Yo se las compartí ahí en la plataforma, ahí la pueden descargar. Ah, ok, gracias. Por eso les digo, ahí cualquier cosa que se necesite compartir, ahí lo van a encontrar en la plataforma. Pero de ahí qué, estoy perdiéndome, bueno, no me estoy perdiendo nada en la televisión, pero ya más bien yo ni televisión veo. Profesor, Ahora sí, yo ya, le voy a medio comentar, medio lo que sé. medio lo que sé. Ujú, No se sí, porque preocupe. no me está... Está bueno, está No, bien que sepa, por no lo menos, estoy
no estoy entendiendo al 100% porque me está costando, profesor. Está bien, díganos, dígame qué hay que hacer, dígame qué hizo usted o qué haría usted. Es como igual al otro ejemplo que acaba de dar, ¿verdad? Es muy parecido, ¿sí? La Ujú. diferencia aquí es que vea que tengo 40. 40 es menor a 45, por lo tanto eso va a estar al lado izquierdo. Lo que tengo que tomar en cuenta. Pero ¿qué hago yo ahí? Mm, Bueno, yo primero voy a hacer la Profe, curva. Sí, ya te doy la palabra. Yo primero voy a hacer la curva y pues para que se den una idea, más o menos, esa área sombreada de la probabilidad, como me está diciendo que es hasta 40, pues el área sombreada va a ser esta. Que como les dije, ven que está a la izquierda y es muy pequeñita, por lo tanto voy a tener una probabilidad muy pequeña. Okay, eso es lo que primero que tengo que tomar en cuenta al hacer la gráfica. No lo hago del todo, ¿verdad? Pero ahí vean que es uno de los primeros pasos que yo tengo que hacer. Okay. Posteriormente tengo que hacer un cálculo. ¿Cuál sería? Dígame, profe, compañera, ahora sí. perdón, yo creo que yo hice esa porque la entendí mal y no sé si está bien. Bueno, ni modo. Dejemos lo que haga primero la compañera. Y de ahí, pues Ok, usted nos ayuda con la otra. ¿Qué hacemos acá entonces? Bueno, yo tengo que hacer un cálculo, ¿verdad? Para saber ese valor Z que yo voy a ir a buscar. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calcula usted, compañera? no es como 40, Ujú. 40 menos. Es que se me perdió. Menos la media, ¿cuál es la media? 45. Es que 45. el ejemplo es en el que veo. Ujú. Ok, 40, que es la variable, menos 45, que es la media. Ok, ¿qué más? Dividido entre 4 es. Dividido entre la desviación estándar. Ajá. ¿Cuánto nos da? 1,25. Ok, ese ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo ubicamos aquí en la tabla. Ok, ese está aquí. 1,25. 1,2 y 1,2. 1,5. Ese era 10,56. Ya no, es esta valor acá. 10,56%. Si nos vamos ahora sí a hacer esta cuestión acá, le digo que me acumule hasta, hasta 40. Ahí está. Dice que hasta 40 es 10,56%. Profesor, y ahí no hay que. No hay que restarle porque me está preguntando por la probabilidad hasta ese punto. Cuando me dice hasta Ah, ese punto quiere decir de menos hasta ahí. ok. Son digamos de las preguntas que tienen que saber interpretar. Cuando me dice hasta, cuando me dice más de o cuando me dice entre dos puntos. Bueno, ahora vamos entonces con la siguiente. Yo le había pedido a la otra compañera Kimberly. No sé si estará por ahí. Si no, pues la compañera Carla que antes se aventó. ¿De? Ya ninguna. ya, profe, es que Ya. estaba dándole para ver si mi compañera se abría el micrófono. Yo no sé si esa la hice bien, la anterior sí me dio igual a la compañera, Ok. me da menos 1,25. Okay. Esta La como. otra dice que esté en más de 40, entonces ahí más bien hay que adelantarse, ¿cierto? Exacto. Aquí más bien Con, sería. con el dibujito de la derecha, Aquí ¿verdad? exactamente sería desde ese punto, pero ya no aquí, sino más bien más de 140. Pues entonces estaría esta parte de aquí sombreada. ¿Cómo calcularíamos eso? Igual, ¿verdad? 40 entre 50 dividido entre 4, pues nos va a dar igual, menos 1,25. Que ya vimos que eso nos da 10,56. Que es lo que aquí en Ajá. la tabla, vamos a ver, estoy perdido, aquí, 10,56. Lo que pasa
es que entonces va a suceder lo siguiente. Ahora yo aquí voy a utilizar este otro botón y aquí le voy a decir que de 40 para adelante. Y aquí ya se va a ver el área sombreada, más bonito, ¿verdad? De 40 en adelante. Y me va a decir que es 89.44. ¿De dónde sale este 89.44? De la tabla Z. Pero ahí es donde tengo mi duda, porque ahí no sé si es que hay que hacer la resta. Aquí es donde hay que hacer la resta. Porque digamos, yo hice, no sé si está bien, profe, pero yo hice 40 menos 45 y me da, dividido entre 4 y me da 1.25, pero positivo. Y si me voy a la tabla Z, es donde me da 0.89. Pues yo creo que ahí fue como una pura coincidencia que diera así, porque realmente eso se calcula de la siguiente manera. Vean que yo haciendo la curva y sombreando me doy cuenta. ¿Por qué? Porque veo que el área sombreada no es acumulada, o sea, no viene de menos hasta cierto punto, sino que yo parto de un punto en adelante. Okay. Si yo sombreo todo esto, vale 100, ¿verdad? Vale 100%. Y me está diciendo que hasta 40, ¿cuánto valía hasta 40? 10,56. 10,56. Entonces, yo lo que hago es que al 100%, que es toda la curva, si estuviera toda demorada, le resto el 10,56, que es lo que me está dando el acumulado hasta 40, o sea, lo que está en blanco. Y de ahí es donde sale el 89.44. Ah, ok, profe. Ok. Ahora vamos con la última. La última involucra 2 puntos. Okay. Esos 2 puntos están entre 40 y 55. Bueno, ya 40 lo calculamos, que es 1,25 negativo, que en porcentaje es 10,56. Y pues ahora lo que nos toca es el 55. ¿Quién seguía? Bueno, una Kimberly, pero no quiso hablar. Antes Dagoberto tampoco, Esteban tampoco. Yo espero que es que se les haya dañado el micrófono, porque tampoco han preguntado, entonces uno supone que puede ser por eso. Yo no sé, alguien que quiera ahí voluntariamente. Ahí humildemente. De yo, profe, para terminar de entender. Está bien. Vamos a ver. Nos dice que entre 40 y 55. Por lo tanto, aquí ayudándole un poco, ¿verdad? Tenemos que vamos a tener 40. Vamos a tener un área como esta, o sea, que va a ser desde 40 hasta 55. Básicamente va a ser esto. O sea, voy a dejar de lado esta partecita de aquí y esta otra partecita de aquí. Ok. ¿Cómo hacemos? Entonces, bueno, ahora hay que hacer la 55 menos 45. 18,4 da 10. Vamos al valor Z, a la tabla. Nos da 2,5. Ah, no, perdón, 2.5, sí. Espera que divido entre la desviación estándar, que hay 2,5. 2,5 en la aquí en la parte positiva. Tenemos que 99.38. Casi 100, ¿verdad? 99.38. Ajá. Okay. Y el otro nos había dado 10,56, sí. Okay. Básicamente viene a ser algo como esto. Okay. Vamos a utilizar este segundo botón. Primer punto, 40. Y 55. Punto, 55. Lo que nos da es 88. ¿Cómo 81? ¿De dónde sale ese 88-81? Bueno, de la resta del segundo punto, que es 2,5, 99, perdón, 99.38. A ver acá. Menos 10,56. 56, sí. Ahí le puso 1000.
Ahí está. Nos da una diferencia muy muy pequeña de un decimal, así que no hay problema. Ujú. 88-81. ¿Ok? Esa es la probabilidad de que los datos estén entre esos dos puntos, entre 40 y 55. Ok. Pero ahora una pregunta, ¿y ese tercer icono a qué se refiere? Este, Ajá. que calcula probabilidades separadas. Por ejemplo, vamos a Mm, poner aquí aquí. Calcula una probabilidad que está en un lado y en otro, o sea, no está consecutiva. Pero ya. Pero mentira que los voy a complicar tanto así, no. sí, 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 porque me imagino que esa casi no se usa. Pero si Profe, quieren, y en ese caso también se resta, en digamos. ese caso también, pero hay que hacer dos restas. Sí, es más requete complicado. Por lo menos lo que necesito es que dominen esta parte de acá y que tengan ahí una Pero- herramienta para hacer, para determinar probabilidades dentro de la producción, ¿verdad? Porque a veces ya cuando uno maneja cierto rango o algo por el estilo, uno eh, le piden, ¿verdad? Le piden, mira, ¿cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos allá? Vea, quienes han tenido algún puesto de supervisor o han estado cerca de algún supervisor, se darán cuenta que a veces les piden cosas para lo cual a veces uno no está preparado, se las tiene que inventar, se las tiene que ingeniar, como habíamos hablado en las primeras clases, ¿verdad? Lo que es un ingeniero, que se tiene que adaptar y conseguir de alguna manera. Entonces, una manera de responder cómo se está comportando el proceso es así. Entonces me dicen, que le dicen a uno, necesito que me indique, necesito que me haga un reporte, necesito que nos hable cómo está el asunto. Entonces, una manera es suministrando la información. Mire, es que con los datos que tenemos actualmente, este proceso, esta línea de producción está así. Tenemos que bajar la desviación estándar, tenemos que hacer algo con ese peso que estamos manejando, tenemos que incrementar, ¿verdad?, un poco más la producción, porque también incrementando la producción se incrementan los datos y tengo un poquito más de confianza. En fin, es una cuestión la cual pues muchas veces uno tiene que hacer uso de una herramienta como esta para también determinar, ¿verdad?, cómo se está comportando. Porque a veces los clientes hacen reclamos, los clientes dicen, mire, es que se han quejado por esto, porque no tiene este contenido, porque no pesa lo que tiene que pesar, porque ahora está más pequeño. Bueno, entonces por esas cosillas uno dice, ok, vamos a determinar si de verdad eso está o no está pasando. Entonces por ahí le podemos llegar, digámoslo así. Bueno, pues ahí tenemos las preguntas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, alguna observación, una duda? Yo solo tengo una pregunta, a ver si me puede contestar, profe. ¿Quién era el que determinaba la altura de la curva en aquella diapositiva donde estaban las 4 desviaciones estándar juntas? De que haya más datos cercanos a la media. O sea, mientras más datos estén cerca de la media, la altura va a ser mayor. Ok, gracias. Aquí. Bueno, aquí yo no sé si estoy presentando. O sí o no. Ahorita no. Sí, no, estoy cambiando la pantalla. Sí, aquí. Sí, como les había dicho, ¿verdad? Estos datos tienen la misma media, pero por ejemplo, el azul, los datos están más cercanos a la media, por lo tanto incrementa la altura porque hay más cantidad, hay más frecuencia. A diferencia de la de turquesa, que pues sí, tiene la misma media, pero no hay tantos datos cercanos a la mitad, porque se desvía mucho hacia los costados. Entonces, un ejemplo de que yo puedo tener misma cantidad de datos, misma media, pero la dispersión es diferente, abarca más rango. ¿Alguien ahí levantó la mano? Señor, mira, sí le sirve el micrófono. Y antes uno le preguntó y no había. Profe, eso es lo que estabas explicando ahora, ¿verdad? Que podía ser en el GeoGebra, es cuando el compañero te preguntó desde los dos signos de estos, que usted le dijo que podía ser hacia la izquierda o hacia la derecha, es lo mismo que está explicando ahorita, ¿verdad?
No exactamente, esto es lo que él me preguntó antes, ¿qué determinaba de que una curva sea más alta? Bueno, que los datos tengan más cercanía a la media, por lo tanto, pues va a tener mayor cantidad en ese agrupamiento. Ah, ok, ok, de acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo les fue? ¿Quién es de Heredia? Nadie es de Heredia, que me contaron ahí que se fue la luz. No. Bueno, yo soy de San Joaquín, pero aquí siempre ha habido luz. Este es de San Joaquín. Ay, yo trabajé en San Joaquín como 3 años, en el colegio Bueno, técnico. aquí, en serio, bueno, soy de Llorente. Sí, ahí está. Dicen que el estadio ahí de San Juan está consumiendo mucha electricidad, por eso la están cortando. Estoy seguro y ahora que abran el nuevo estadio, seguramente, ya me imagino, van a consumir más. Seguramente, como van a consumir más electricidad, la van a cortar. Y como la empresa esa Heredia, pues no le gusta mucho, pues se les va a ir. Bueno, y ni modo. Pues bueno, no sé si tienen alguna otra duda, consulta, con gusto. Si ocupan alguna cuestión adicional, me quedo por acá un rato. Ahorita, en el momento en el que ya tenga la clase grabada, se la subo por si necesitan o quieren repasarla. ¿Qué más? De igual también ahí está el material también para que lo puedan repasar, hacer los ejercicios correspondientes. Pueden usar a mano alzada, digo yo, ¿verdad? La calculadora y la tabla, o la aplicación en la computadora, ahora que es una página que ya la vieron. Si quieren aventarse con Minitab, bueno, pues ahí también ya les expliqué. Cualquiera de las tres posibilidades, como les quede mejor. Así que pues voy a parar aquí la grabación y pues si tienen alguna otra cuestioncilla, nada más me dicen.